Maestro en Arqueología por la sección de Arqueología e Historia Cultural de América Indígena y doctor en Letras por la Escuela de Investigación de Estudios Asiáticos, Africanos y Amerindios, ambos de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Investigador de la UNAM, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Leiden. En sus publicaciones destacan Códices de Jan Huitlán, 1520-1544, publicado en 2015. En coautoría con Sebastián van Doesburg y Manuel Germán Lejarza. Conquistas de buenas palabras y de guerra, una visión indígena a la conquista, 2013. Patrimonio en peligro, los lienzos pictográficos de Santa Cruz, Papalutla, Oaxaca, 2010, entre otros más. Y a continuación se da la palabra al doctor Audi. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por venir. Esta tarde después de la comida, siempre es dura, ¿no?, de estar aquí en una sala. Obviamente, muchas gracias a la universidad y al museo y obviamente a Cristian por reunir otra vez tanta gente interesada en la literatura novohispana y mexicana, ¿no? Yo ahora voy a hablar sobre la conquista como historia mesoamericana y tomo como, como punto de salida los anales de Tlatelolco, pero primero quiero mostrar de dónde vienen los anales, porque los anales obviamente quiere decir es un relato de año a año, ¿no? Y en tiempos prehispánicos, aunque no tenemos ningún ejemplar que ha sobrevivido, en tiempos prehispánicos los nahuas preferían este registro histórico, aunque puedes discutir lo que es historia, todo eso, pero de los anales, como lo vemos aquí, esos son los años, en este caso años nahuas. Entonces con cada año asocian entonces ciertos eventos históricos. Entonces así registraban los eventos históricos que pasaban en cada uno de esos años. Y esa tradición continuaba durante la colonia. Continuaba de forma pictórica, como lo vemos aquí, ¿no? Es el Códice Mexicanos, que está en París. Documento, la primera fase del documento es de los años 50, en el siglo XVI. Y tenemos varios otros documentos así, de este formato, pero también continuó la misma tradición de forma escrita, y precisamente los anales de Tlatelolco es uno de esos ejemplos. Se pierde parte del texto. Espera un momento. ¿Se puede alejar un poquito para que se vea toda la imagen? Perdón. Sí, es poco, pero por lo menos que se ve todo, ¿no? Esto, ya, gracias. Entonces aquí vemos lo mismo, pero ahora en texto alfabético. El texto original es en náhuatl, pero aquí vemos las traducciones de esos textos. Entonces vemos en el año 7 Tecpatl, que corresponde a 1512, más o menos, porque el año mesoamericano no era de 365 días, pero no era exactamente el mismo, empezaba en el mismo momento que el año cristiano, ¿no? El cambio más o menos en este periodo fue allí por marzo, más o menos, ¿no? Entonces en 1512 la gente se detuvo en Toslac cuando iba a Solan, y así 8 Cali, no sucedía nada, o sea, no sucedió nada memorable para registrar, ¿no? Entonces así vemos, todos los años sigue, obviamente este empieza mucho antes, pero solamente para que ustedes tengan una idea cómo son esos textos. Y en 13 Tochli, 13 Conejo, vemos
la primera vez que aparecen españoles en el texto y fueron vistos los españoles en la costa, también entonces murieron algunos mexicanos en el mar. Este es probablemente la llegada de Grijalva, ¿no? en la costa. Entonces, aquí tenemos el primer registro y a partir de este momento, el siguiente año, ya hemos visto muchas veces el siguiente año, el año un Acatl, un Ocaña, cuando llegan los barcos de Cortés en la costa de Veracruz, ¿no? Entonces, eso lo describen aquí. Los españoles llegaron a Tecpan Tlayaca y luego se presentó el capitán Cortés. Cuando llegaron a Tecpan Tlayaca, los Cuetlaxteca salieron a recibirlos. Les obsequiaron soles, uno de oro, otro de plata, también un espejo de espalda, un casco de oro para la cabeza, otro casco de oro en forma de caracol, un tocado de plumas de quetzal y un escudo de concha nácar. Hicieron sacrificios delante del capitán, el cual se enojó con quien se le ofreció la sangre en un cuauxicali, que es un recipiente ¿no? en forma de águila, ¿no? Y por eso lo hirió golpeándolo con su espada, por lo que dispersaron los que habían salido al encuentro. El propio Moctezuma había enviado esos regalos al capitán para que éste se volviera al lugar de donde venía. Y se dio a los Cuetlaxteca el encargo de llevarlos. Okay. Y sigue, porque esa es una entrada larga, pero pronto llegaron a Tenochtitlan. Llegaron en Quecholi, lo que mostró hace rato Patrick, ¿no? En el día de 8 Ecatl, 8 viento. Cuando llegaron a Tenochtitlan, les dimos guajolotes, huevos, maíz blanco y tortillas blancas. También llevamos agua y pastura para los caballos y leña. En un sitio degustaron los Tenochca, su suministro, y en otro los Tlatelolca. ¿Okay? Entonces, este es todo el registro de 1519. ¿Sí? Lo que tenemos en los anales de Tlatelolco. Y este va del 21 de abril de 1519, cuando llegaron, ¿no? Sabemos que llegaron en este momento, a el 8 de noviembre, aunque hay discusión sobre esta fecha, ¿no? De 1519, la llegada a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, los eventos que vemos aquí, ¿no? Tuvieron lugar en este periodo, ¿no? No todos en el mismo momento, en diferentes momentos tuvieron lugar. Entonces lo que quiero hacer es ver lo que dicen también otras fuentes sobre este periodo y compararlo, ¿sí? Para eso tenemos bastantes fuentes. ¿No? Tenemos, por ejemplo, las fuentes indígenas, tenemos los mismos anales de Tlatelolco. Yo lo pongo en los años 40, basado en lo que dice Lockhart, ¿no? Él lo dice, bueno, yo creo que están los años 40, pueden ser un poquito más tarde, pero por ahí. El libro 12, Historia de Sahagún, 1550-55, hace rato estuvimos hablando también con Patrick sobre esto, que lo pone más temprano, pero yo creo que corresponde al periodo que Sahagún estaba en Tlatelolco en este momento, ¿no? En los años 54-58 estaba allí en Tlatelolco. Los anales de Cuautitlan, los años 70. Y después tenemos otras fuentes como Tezosomoc, Chimalpain, María, hace rato los mencionó, que son de finales y inicio del final del siglo XVI, inicio del XVII. Y tenemos varios códices que también son de este periodo, ¿no? Como no tienen fechas, entonces son mucho más difíciles de ubicar en el tiempo, pero son generalmente de la segunda mitad del siglo XVI. Y tenemos fuentes españolas que hablan sobre el mismo periodo. Obviamente, carta de Cabildo, que para mí es la primera carta, ¿no? Que escriben desde Veracruz, y después las 4 cartas de relación de Cortés. Tenemos obviamente López de Gómara, todos sabemos esto, Bernaldías de Castillo, pero también Diego Durán, José de Acosta, pero también tenemos otras fuentes, algunos de ellos mucho menos conocidos, pero Andrés Tapia, bastante conocido, Francisco Algarra también, pero las relaciones de méritos y servicios
y los juicios de residencia, muchos de ellos están en archivos, muchos investigadores lo conocen, pero realmente muchos de ellos no han sido publicados y muchos de ellos no se utilizan mucho para la investigación de ese tema. Y creo que es un pendiente que tenemos, ¿no? Si tenemos un pendiente para los próximos 2 años, a agosto 2021, es uno de ellos, ¿no? Estudiar y utilizar y publicar más las relaciones de méritos y servicios que mencionó María también hace rato en cuanto a los méritos de los indígenas y de los españoles, precisamente para poder evaluar mejor los eventos que tuvieron lugar en este periodo tan importante para la historia de México. Si vamos a comparar esas fuentes, vemos que son bastante similares. Por ejemplo, algo tan simple como los nombres de las personas que fueron a ver a Cortés y sus hombres allí en Veracruz, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, López de Gómora, dice un señor Teudili y Quintalbor, dice, ok, no suena muy náhuatl tal vez a primera vista, pero por los que conocemos un poquito más, los españoles escribiendo náhuatl, bueno, sí, Díaz de Castillo, Tendila y Pitalpitoque. Pero si comparamos esos con lo que dice Sahagún, bueno, Sahagún y obviamente los nahuas que escribieron la información de Sahagún, ¿no? Vemos que esos señores entonces, Tentlil, y Tentlil también en los anales de Cuautitlán, Cuitlalpitoc, entonces son estos. Entonces vemos que la información es bastante acorde entre las diferentes fuentes. No mencionan los otros 3, o el otro aquí, que es muy importante, es el señor Pinotl, muy importante en el Sahagún, pero bueno, ok, ellos solamente mencionan esos 2, las fuentes españolas, mientras que los indígenas entonces mencionan más, tiene información más precisa. Ok, podemos vivir con esto, pero bastante similares. Cuando estos señores están allí, enfrente de Cortés y sus hombres, el primero lo que hacen es intercambiar regalos, que es algo muy mesoamericano, ¿no? El momento cuando vas a intercambiar regalos quiere decir que empiezas una relación, generalmente una relación de alianza, una relación de amistad, ¿no? Entonces por eso intercambias objetos y mujeres, por cierto, ¿no? Y aquí tenemos la carta de Cabildo, o sea, la primera carta que fue escrita desde la costa al rey. Les dio para los caciques 2 camisas, cintas de oro y 2 jubones, o jubones probablemente en el siglo XVI, ¿no? La J se pronunciaba como J. Uno de raso y otro de terciopelo, que son estos, ¿no? Esos son los jubones estos. Y sendas gorras de grana y sendas paras de zaragüeyas, zapatos, ¿no? Lo daban, o sea, ropa, mucha ropa daban. Y, interesantemente, Anales de Cuautitlán tiene algo muy similar, ¿no? Dan un sayo verde, 2 capas, una negra y otra roja, 2 pares de zapatos, un cuchillo, un sombrero y una gorra, un paño, una taza y algunos collares de cuentas. Bueno, ok, puedes decir, no, pero no son idénticas las 2 fuentes, no, ok, pero son suficientemente similares para decir, están hablando sobre lo mismo. Estaban dando mucha ropa, aparentemente. Eso fue importante en este intercambio. Y lo tenemos también del Códice Mexicanos, ¿no? Aquí tenemos Cortés, aquí tenemos los zapatos, aquí tenemos un collar, un bastón o ¿no? lanza, y aquí vemos el indígena que recibiendo precisamente esto. O sea, las fuentes concuerdan. Por cierto, el sayo es esto, ¿no? Es un sayo, para los que no saben lo que es. Ok, entonces ese es el primer contacto y vemos
que son muy similares las fuentes. Solamente muestro 2 ejemplos, pero podría mostrar más. Entonces, la llegada de los españoles causó un problema, no solamente para estos señores que estaban allí en la costa, pero también para Moctezuma, que en Tenochtitlan escuchaba directamente de esta gente que habían llegado esas personas tan extraños. Entonces su primer asunto fue determinar quién eran ellos. No era extraño que gente de fuera llegara a Mesoamérica. De hecho, era lo más normal que había. Si abres, por ejemplo, la historia de Totequilla, es una continua llegada y salida de gente. Los mismos Tenochca llegaron después de un largo viaje. Es el gran relato náhuatl de salir de un lugar y llegar a tu sitio. La gran migración es lo más normal. Entonces, que gente llegan de fuera no era extraño, pero esos tipos sí eran extraños. Entonces su primer asunto era determinar quiénes eran. ¿Y cómo lo hacían? Con ropa. Tenemos aquí los anales de Tlatelolco, lo que vimos hace rato, ¿no? Los obsequiaron 2 soles, 1 dólar de plata, también un espejo, el bla, 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 ¿no? Lo que leímos hace rato. Este fue el regalo directamente cuando todavía Cortés estaba en Veracruz. ¿Sí? Pero tenemos también Sahagún que habla sobre esto. Y él dice, no, esto no fue allí, fue un poquito más tarde, ¿no? Bueno, en la costa todavía, cuando subió al barco, entonces, pero no fue en el primer momento, fue un poquito después. Y explica allí que los embajadores de Moctezuma mandaban 4 atavios de 4 diferentes dioses. ¿Sí? Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y otra vez Quetzalcóatl. Probablemente, porque hay 2 Quetzalcóatls, probablemente son diferentes manifestaciones de Quetzalcóatl. Aquí en Mesoamérica, muy común que dioses tienen diferentes manifestaciones. O sea, Quetzalcóatl, por ejemplo, tiene el famoso Quetzalcóatl con su barba como cargador de cultura y todo esto, de autoridad también. Pero también tenemos Ecatl. Ecatl es una manifestación de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, posiblemente, eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, eso es lo que pone delante de Cortés para verificar quién es ese tipo o con quién está relacionado. ¿Sí? No quiere decir que él pensaba directamente que Cortés era un Quetzalcóatl o algo así, pero por lo menos que era un representante de, un emisario de. Y eso queda muy claro cuando leemos las fuentes, que es lo que pensaba. Y eso también por el discurso del mismo Cortés, que siempre habla sobre que yo vengo en nombre del gran rey al otro lado del agua. Entonces ellos dijeron, ok, muy bien. O sea, tú eres un embajador, un emisario de este gran señor al otro lado del agua. Y entonces, esta es la función de esto. Y cuando al final de la carta, la primera carta del Cabildo, al final de ello, tenemos un registro de todos los regalos, de estos regalos. Y es un registro de 5 páginas, de 2 columnas, ¿no? Es una lista larga de regalos que daban, ¿no? Ok. Y basado en esto, pues aparentemente determinaban que estos tipos, esos españoles, pues eran lo que llamaban teules, dioses. Y hay mucha discusión en la academia sobre, no, pero esto realmente no quiere decir teul, no quiere decir Dios, quiere decir otras cosas, no sé cuánto. Hay una literatura sobre este tema, ¿no? Que no son dioses, no pensaba que eran dioses, ¿no? ¿Qué quiere decir dioses? Tenían por hombres inmortales y llamaban los teules, ¿qué quiere decir dioses? Es lo que dice Francisco Aguilar. Pero tenemos un texto, Anales de Cuautitlan, o sea, un texto náhuatl escrito por indígenas, ¿no? Probablemente no habían leído a Cortés, la carta de Cortés ni nada, ¿no? Dicen,
Cuando los vieron pensaron que eran dioses, teteo utilizan. Y después los llamaron cristianos. Les llamaban dioses porque así llamaban ellos a sus diablos, a sus dioses, ¿no? Nauj-Ecatl, Tonatiuh, Quetzalcóatl, etc. O sea, ese texto es bastante claro lo que pensaban. No deja allí, no, ¿sabes qué? Esos son algún tipo de representantes y los indígenas nahuas pensaban que los tioles eran dioses, pero realmente no. No, aquí lo dicen. Pensaban que eran dioses o representantes de esos dioses. Y los representantes de dioses, los Ixtla, ¿no? Eran el momento cuando eran representantes de dioses, eran dioses, ¿no? Entonces esto requiere cierto trato. Cuando piensa que esos son dioses, requiere cierto trato. Y ahí tenemos la siguiente parte, los anales de los godos. Hicieron sacrificios delante del capitán, ¿recuerda? Leímos hace rato, en 1519. Ok, Sahagún aclara este punto. Sahagún dice que en el camino, cuando ya no estaban en la costa, ya estaban en el camino hacia Tenochtitlan, Moctezuma mandó a algunos sacerdotes, algunos negrománticos, como dicen, para precisamente determinar quiénes son esos tipos. Y lo que hace es envió con ellos algunos cautivos. Cortés no se dio cuenta que eran esos sacerdotes, esos negrománticos, ¿no? Simplemente estaban ahí y él dice, llegaron unos embajadores de Moctezuma y empezaron a hacer esto. Para sacrificarse delante del dios que venía. Si viesen que convenía y si demandase sangre para beber, fueron aquellos embajadores y llegaron donde estaban los españoles y ofrecieronles tortillas rocidas con sangre humano. Como vieron los españoles aquella comida, tuvieron grande asco de ello. Comenzaron a escupir y a abominarla, porque hedía el pan con la sangre. Eso se hizo por mandado de Moctezuma, y él lo mandó hacer porque tenía que, aquellos eran dioses que venían del cielo. O sea, si ellos pensaban, si Moctezuma pensaba que eran dioses, entonces la única comida que ellos iban a comer era sangre, porque los dioses mesoamericanos comen sangre, ¿sí? Es lo que hacen. Cuando haces un sacrificio, das sangre, das la esencia de la vida humana. Es lo que es realmente, ¿no? El humano no puedes dar un humano, no sirve, ¿no? Cuando quieres dar un humano, cuando quieres dar la esencia, un Dios no puede recibir el cuerpo. Lo que recibe entonces es la esencia de la vida, que es la sangre. Por eso lo matas, ¿no? No solamente con esto, también con otros objetos. Si quieres dar un objeto, lo que haces es romperlo, porque cuando lo rompes, entonces liberas la esencia de este objeto, y en este momento los dioses pueden recibirlo, ¿no? Eso es algo muy común, no solamente aquí en Mesoamérica, en todo el mundo, ¿no? Ok, entonces claramente pensaban que eran dioses, o por lo menos representantes de esos dioses, y por eso hacen esto. Si no, no tiene sentido dar esto. Solamente da eso a los dioses o sus representantes. Ok, entonces, si era así, entonces Moctezuma empezó a preocuparse, porque si es así, entonces yo no quiero que esta gente entre en Tenochtitlan. Y eso lo vemos varias veces. ¿Qué dice Aguilar? Y así enviaba siempre embajadores y señores principales con presentes de collares y oro, rogándoles que no fuese a la ciudad, porque estaba metido y asentado en una laguna, y que se hundirían los caballos, y nosotros persuadiéndole siempre que allí no fuese. Y así el dicho Moctezuma, según pareció, tenía puesto en los caminos un gran ejército, aunque no lo vimos más de por relación de que nos fue hecho. O sea, no quiere que Cortés y su ejército van a Tenochtitlan. Y utiliza a unos vagos excusas. Dice, no, aquí vives muy mal. Que mentira, por supuesto, ¿no? Pero es lo que dice, no quiere que va por allá. Y dice que hay un ejército, pero nunca lo vieron. Ese es un punto muy interesante.
si lees a las cartas y si lees a Bernardo de Castillo, ves que en ningún momento pelearon contra los ejércitos de Moctezuma. Antes de Tlaxcala fueron a 4 ciudades, vasallos de Moctezuma. En los 4 fueron recibidos por los señores de esas ciudades. ¿Por qué? Porque Moctezuma ha dicho, tienen que recibirlos bien. Las guerras, las batallas empiezan en el momento cuando entran en el territorio de, bueno, jurisdicción más bien, porque no creo que es un territorio nacionalmente, pero de Tlaxcala. Así hacen 6 batallas grandes. 6 batallas, solamente cuando están cerca de Tlaxcala. Hacen esas batallas, después Cortés va con su ejército a 2 ciudades y matan ahí todo el mundo. Y los señores de esas 2 ciudades empiezan a decir, perdón, deja matarnos. Entonces deja matar. En este momento tenemos la alianza que mostró María a través de la alianza. Salen de Tlaxcala y a partir de este momento, poco después, tenemos la matanza de Cholula. Y la matanza de Cholula es muy extraña. Muy extraño en el sentido, allí tampoco entraba un ejército mexica. Había escuchado que había un ejército pero nunca lo vieron, nunca pelearon contra ellos. La matanza de Cholula es para evitar que este ejército entre. ¿No? Nunca mataron, nunca entraron ahí en una batalla. Y las circunstancias de la matanza de Cholula son extrañas. No es claro precisamente lo que pasó ahí. Y tampoco quiero entrar en esto ahora. Pero no peleó ahí. Cuando salió de Cholula, entra más hacia Tenochtitlan, en ningún momento pelea. En ningún momento hay una batalla contra el ejército de Tenochtitlan. Nunca. Solamente recibieron al ejército de Moctezuma, de Cortés, siempre respetándolo. Que es extraño cuando piensa que no quiere, ¿no? Ok, aquí vemos otro. Cortés dice lo mismo, vinieron a mí 6 señores muy principales, los vasallos de Moctezuma, con hasta 200 hombres para su servicio. Me dijeron que venían de parte del dicho Moctezuma y me decir, como él quería ser vasallo de vuestra alteza y mi amigo, que viese yo que era lo que quería que enviese, él diese por vuestra alteza y cada uno año de tributo, así de oro, como de plata, piedras, esclavos, ropa de algodón, bla, bla, bla. Que todo lo daría con tanto que yo no fuese a su tierra. Continuamente dice eso, particularmente después de salir de Tlaxcala. Continuamente dice, no vengas a nuestra ciudad. Después voy a explicar por qué. Y tenemos un texto, una vez que llega a Mecameca, llega allí Cortés. Y tenemos un texto de 1536, fíjense, 1536. Un texto, lo vemos aquí, una probanza de Don Juan, gobernante de Coyoacán. Gobernante de Coyoacán, Nahua, aliado de Tenochtitlan. Y él habla sobre su padre. Su padre, María habló sobre él, porque él hizo el puente en la salida, ¿no? Sobre la calzada de Tlacopan. Pero antes su padre, Cuauhpopopa, ¿no? Moctezuma dijo al dicho Cuauhpopopa que fuera a recibir al dicho marqués y a los dichos cristianos y les dijese que se viniese a esa ciudad que era suya, que en muchos tiempos que sabía que había de venir. Y el dicho Moctezuma envió a decir a los dichos indios que no diese guerra a los dichos cristianos, porque ellos eran señores y habían de gobernar esta tierra. Este texto, vamos a ver montones de veces en todas las fuentes, diciendo que Moctezuma reconocía a los españoles como sus señores, que iba a tomar su trono. Hace rato vimos el texto también, en el texto de Sahagún, ¿no? Dice exactamente lo mismo. Este señor fue a recibir a Mecameca, a Cortés y su ejército para llevarlo a la Ciudad de México, para que tomara su trono. Esto es lo que dice en el texto. Y no solamente este texto, dicen textos, 1536,
¿por qué un nahua, un gobernante nahua va a decir esto en 1536? Eso es muy temprano. ¿Sí? Y este señor es un testigo que él dice que él estuvo allí cuando Moctezuma lo dijo a Quauhpopoca. Ese texto. Y no es el único, hay otro que dice lo mismo. ¿Ok? Entonces llega el 8, otro día de noviembre, no quiero entrar en esto, ¿no? Cuando tenemos esta famosa, el famoso discurso supuestamente de Moctezuma registrado en la carta de Cortés. Es lo que dijo Moctezuma a Cortés. Claro, lo dijo en náhuatl, entonces fue traducido a través de dos lenguas, ¿no?, hacia el español. Entonces, obviamente no dijo exactamente eso, ¿no? Pero el momento cuando tienes intérpretes, pues más o menos esperas entender el mensaje. Y dice, muchos días a que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros, que es verdad. Sabemos que los mexica, los Tlatelolco y los Tenochca vinieron del norte, ¿no? Entonces son extranjeros en la tierra. No hay nada nuevo allí. Y venidos a ellos de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que esas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza y después tornó a venir dentro de mucho tiempo. O sea, vinieron con un señor y el señor estaba allí y salió, ¿sí? Y después, en tanto que ya estaban casados los que habían, después él iba a regresar. O sea, se fue y regresó. Pero en este momento ya habían casados con muchas mujeres de la tierra y tenían mucha generación, o sea, tenían muchos hijos. Y tenía sus pueblos. Y queriéndolos llevar consigo. O sea, el señor que había llevado a ellos primero, había salido, había regresado, dice, ven conmigo. Y claro, la gente que estaban viviendo en este momento en el valle, dije, no, yo no voy, yo vivo aquí bien, tengo mi familia aquí, tengo mi milpa, yo no voy contigo. Y es lo que dicen, no quisieron ir, ni menos recibirlo por Señor. Y así se volvió, entonces se fue otra vez. Esa es una historia media complicada. ¿Para qué? Porque mucha gente ha dicho eso, que Cortés inventa esta historia. Es muy complicado. Cortés inventando una historia. Sí, había un señor en la historia que trajo a los mexicas, se fue, regresó y se fue otra vez. Pues es medio extraño. Entonces yo no creo que este se inventa así de la manga. Es una historia que le contaron. Y es la historia muy conocida en Mesoamérica que vamos a ver ahora. Y siempre hemos tenido que los que de él descendiesen habían de venir a sojuzgar esta tierra, y a nosotros como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, y que es a donde sale el sol, o sea, en el este. Y las cosas que decís de este gran señor o rey que acá os vendió, creemos y tenemos por cierto, él sea nuestro señor natural y especial. Y no decís que él a muchos días que tenía noticias de nosotros. Entonces, este Quauhpopoca, recuerda que en 1536 su hijo Don Juan dijo que su padre iba a Meca a recibir a Cortés, que allí dijo Moctezuma a ese señor, a Quauhpopoca, dile a él que venga aquí porque este es su casa, esa es su ciudad. Entonces, es totalmente de acuerdo con eso. Son diferentes fuentes totalmente independientes. Una de las grandes reglas de los historiadores es el momento cuando tienes diferentes fuentes independientes, entonces el valor de la información en esas fuentes sube. Bueno, aquí tenemos muchas fuentes que dicen esto. Y después, ese es el 8 de noviembre, después, ese es de Sahagún. Sahagún dice que este Pinotl, ¿recuerdas uno de los señores que fue a Veracruz? Dice cuando regresó que pensaba que era Quetzalcóatl Topiltzin. Quetzalcóatl Topiltzin es precisamente un señor que trajo a su gente
se fue, regresó y se fue. O sea, cuando en el discurso supuestamente de Moctezuma a Cortés habla sobre un señor que iba, venía, no menciona el nombre, pero el relato es muy similar al de Quetzalcóatl. Y eso es lo que pensaba aparentemente los nahuas en Tenochtitlan. Moctezuma, en la misma fuente, entonces pensaba que era Topiltzin Quetzalcóatl, quien había llegado a la tierra, porque estaba en sus corazones que iba a llegar a la tierra, solo para encontrar su estera, su trono, su señorío. Estera, trono, quiere decir su señorío. Y, curiosamente, si vemos las representaciones de Quetzalcóatl, vemos esto. Estos son dos documentos prehispánicos, mixtecos, pero de Quetzalcóatl. Este es Quetzalcóatl, este es un cuatro jaguar que es un sacerdote de Cholula, un sacerdote de Quetzalcóatl. ¿Y cómo se viste? Como Quetzalcóatl. ¿Qué es típico de Quetzalcóatl y sus sacerdotes? La barba. Y mira, los españoles llegaron allí en sus barquitos, todo con barbas. Dice, pues casualidad. Sí, es casualidad, estoy de acuerdo. Pero no me sorprendería nada que ellos digan, mira, Quetzalcóatl. O sacerdotes de Quetzalcóatl, representantes de Quetzalcóatl. No es extraño que pensar. Y todas las fuentes dicen lo mismo. Que pensaban que eran representantes de Quetzalcóatl. Después, ese fue el primer momento cuando recibe los otros. Después, unas semanas después de la primera llegada, más o menos en diciembre, inicio de diciembre, Moctezuma hace un segundo discurso. Ahora delante de todos los principales que juntaba. Y él dice ahí, bueno, es solamente una parte. Y pues nuestros predecesores no hicieron lo que a su Señor eran obligados. Hagámoslo nosotros y demos gracias a nuestros dioses, porque en nuestros tiempos vino lo que tanto aquellos esperaban. Y muchos os ruego, pues a todos es notorio todo esto. Y así como hasta aquí, a mí me habéis tenido y obedecido por Señor vuestro. De aquí adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, pues Él es vuestro natural Señor. Y en su lugar tengáis a este su capitán. ¿Veis? A este su capitán. Quiere decir que claramente reconoce a Cortés no como el Dios, ni como este gran Señor, sino como un representante de Él. ¿Sí? Clarísimo. Y todos los tributos y servicios que hasta aquí a mí me hacíais, los haced y dad a Él, porque yo asimismo tengo que contribuir y servir con todo lo que mandare. Y demás de hacer o que debéis, sois obligados, a mí me haréis en ello mucho placer. Esto es el momento cuando Moctezuma entrega su señorío a el rey de España. Muchos investigadores han dicho, es un invento, es una mentira, imposible, ¿no? Pero tenemos fuentes nahuas que dicen lo mismo. Sahagún, el texto que mostró hace rato Patrick, dice exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo, pero el mismo tono. Que entrega su señorío, ¿no? Es todo el texto. Y no solamente esto, tenemos entonces un relato de un gobernante mesoamericano llegando, saliendo, volviendo, saliendo, que es muy complejo pero muy mesoamericano, ¿no? Tenemos una estructura de relato que es perfectamente mesoamericano, como digo, pero además relacionado con migración, precisamente el de Cortés. Cortés es una migración desde la costa a Tenochtitlan, entonces él actúa de forma mesoamericana según los mesoamericanos. ¿Sí? Tiene una migración allí que es muy típica de los nahuas. Lo que es interesante también, si Cortés hubiera inventado esta historia, ¿no? Que él era un Quetzalcóatl, no sé cuánto, porque esta historia existía,
¿por qué no menciona en ningún momento esta realmente idea brillante? Porque es brillante. O sea, que él inventa una cosa para engañar un pueblo entero, un gobernante, un emperador, es realmente genial. Y las cartas de Cortés son precisamente para demostrar, mira, rey, lo que yo he hecho, mira, ¿y quién soy yo? Yo soy el fantástico, ¿no? Nunca menciona que él intentó hacer esto. Nunca lo menciona, que es muy extraño. Si este fuera su plan. En otros momentos dice, mira, empezamos y yo pensaba que nos iban a atacar y entonces yo hice, continuamente se describe a sí mismo como un genio militar. ¿Por qué no entonces dice, yo fui también no solamente un genio militar, yo fui todo un genio porque yo entendía perfectamente bien cómo engañar a esta gente? No lo dice en ningún momento, nunca. Es muy extraño. Además, tenemos 3 otros registros españoles del discurso de Moctezuma y en el juicio de residencia que tomaron a Cortés, incluyó una pregunta sobre el discurso y 6 testigos confirmaron. Esos 6 testigos no todos eran amigos de él, confirmaron el discurso. Entonces, si esto es lo que pasó, tenemos que preguntarnos, no como, bueno, como unos investigadores, es una mentira, es una invención. Eso es muy fácil. Tenemos demasiadas fuentes. O sea, si tuviéramos esta misma cantidad de fuentes en la misma manera sobre cualquier otro evento en la historia, hubiera dicho, por supuesto, pero aquí no, aquí es una mentira. Ok, les voy a intentar explicar por qué está pasando aquí. Y para esto tenemos que entender algo de la religión mesoamericana y la experiencia religiosa en Mesoamérica. En Mesoamérica, la religión no era algo ligerito. No era algo como, bueno, yo creo, pero. Yo creo en Dios, en este Dios, pero yo creo que realmente no hay dioses, como nosotros hoy en día tenemos esta posibilidad. Esto no era una opción de tener una idea alterna sobre los dioses. No era tampoco homogéneo. No había una iglesia como la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Que había tenido reuniones, ¿no? Para decidir cuál de las versiones de la religión es la verdadera. No, esto no había. Era muy diversa la religión, pero nunca había duda sobre los dioses. Los dioses regían todo. Y las consecuencias para el humano fueron considerables. Lo vemos desde el preclásico. Gente sangrándose, llevando un mecate por la lengua para sangrar. Es una espina que pone por la lengua, por la pene, por las piernas para sangrar para los dioses. Yo quiero saber aquí, el religioso entre ustedes, ¿no? Sea católico, sea protestante, sea lo que sea, que pasa una espina como esta por su pene, por su Dios, y después me diga que esta gente no era serio en su religión, ¿no? Tenían rituales como esto. Ese es Xipetotec. Bueno, es un sacerdote de Xipetotec, que quitaron la piel de un sacrificio, un sacrificado, la piel, y ponía la piel. Mira, aquí lo vemos. Tiene la piel de una persona sacrificada, también la piel de la cara. Esta es la grasa, ¿no? de la parte de adentro de tu piel. Y lo llevaba el sacerdote hasta que caía la piel. La idea de ahí era un tema ¿cómo se llama? De fertilidad, como una serpiente que pierde su piel y empieza una nueva vida. Esa es la idea detrás de esto, que parece muy bárbaro, pero tal vez lo es, pero o sea, no quiero imaginarme cómo es la experiencia de esto. Esas son cosas serias. Aquí tenemos otro ejemplo de esto. Un recipiente
la piel de una persona. O sea, el sacrificio humano no es cualquier cosa. Ni en Mesoamérica era cualquier cosa, ni en cualquier otra parte del mundo hubiera sido algo normal. Algo normal en el sentido de ligero. Lo haces así. No, es un sacrificio grande, enorme, ¿no? Y lo vemos en todos los documentos, los códices, lo que vemos aquí, ¿no? Lo vemos, o sea, la vida estaba lleno de religión. La vida era una gran experiencia religiosa. Y con grandes esfuerzos, hacer esto son, bueno, no sé cuántas horas. No tenía una máquina para hacer, no, esta es a mano. Todos los Templo Mayor, Monte Albán, Teotihuacán, todo lo que es hecho a mano. No había máquinas aquí. Son horas para construir esto. Para los dioses. Para hacer esto, tiene que tener una convicción bastante grande. Y arriba de esta gente que hicieron esto, que fue el pueblo obviamente, estaba, en el caso de Tenochtitlan, Moctezuma. Moctezuma estaba arriba de un pueblo que sacrificaba continuamente su vida, su tiempo, su todo. Y obviamente Moctezuma era bastante radical en esto también. No era una persona así como, bueno, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer un sacrificio, hoy no voy a hacer una ofrenda porque me da hueva. ¿No? Esto no era una opción. Era para tener una idea no, era bastante talibán, para decirlo así. ¿No? O sea, era así como, ¿no? Ahora, bueno, perdón, este esfuerzo vemos también obviamente en la colonia, ¿no? Cuando cambia la religión a esto, ¿no? A las iglesias. Entonces, si Moctezuma creía que esos españoles eran representantes de Quetzalcóatl, obviamente no podía hacer una guerra contra ellos, y no lo hizo. Él no quiso que Cortés entraba en la ciudad de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque el momento cuando entraba en la ciudad de Tenochtitlan, el único lo que podía hacer es lo que hizo: entregarle el trono. El único que era el derecho que tenía. O sea, este era su señor. ¿Qué vas a hacer? Otra vez para la experiencia de nosotros. Si tú eres muy religioso, tú crees realmente en Dios, ¿qué pasa si ahora por la puerta aquí entra Jesús? Jesús, no un loco que dice yo soy Jesús. No. Entra Jesús por la puerta, el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si tú eres realmente religioso, vas a decir, bueno, vamos a comer, ¿no? No tienes opción. Si tú realmente crees, no tienes opción. No puedes decir, hoy no, mañana tal vez. No, el único lo que podía hacer es decir, ok, usted llega aquí, usted llega a esa ciudad, por eso no quiere que entre en la ciudad. Pero una vez que está, el único lo que puede hacer es entregarle el trono. Es el único que puede hacer. Y eso es lo que hizo. Que nosotros no entendemos, claro, porque nosotros, francamente, yo menos todavía, no tenemos la misma experiencia religiosa. No puedo imaginarme, yo diría, oye, ¿sabes qué? Yo creo mucho que tenemos que luchar para que no hay niños en la calle. Ok, muy bien, venda su casa y dónalo a este fondo y en este momento los niños no van a vivir. No, yo sabes que, ok, tampoco tanto. ¿No? ¿Por qué? Porque somos pragmáticos con esas cosas. Somos pragmáticos con nuestra religión. Pero si no hay si no hay la opción,
entonces ¿qué vas a hacer? La única cosa que puedes hacer es entregarlo. Esto no quiere decir que no había una posible variante a la historia. Por supuesto que sí. Ahora voy a ver. Lo vemos. Precisamente, por ejemplo, en la Carta de Relación, como digo, él menciona 6 batallas en el territorio de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas no tenían la misma opción, no tenían la misma idea sobre Cortés. No tenía la misma idea. Seguramente allí no pensaba que este era Quetzalcóatl, o tal vez no era tan fanático como Moctezuma, ¿no? Pero tampoco entre la misma familia de Moctezuma. Cacamatzin, señor de Texcoco, cuñado de Moctezuma, él dijo, particularmente cuando le puse las grillas a Moctezuma, él dijo, oye, este tipo, no, vamos a empezar una rebelión contra él. Y empezó una rebelión. ¿Y qué hizo Moctezuma? Lo invitó a Tenochtitlan y lo mataron. Porque Moctezuma sí estaba así. O sea, en el mismo tiempo había gente con diferentes ideas. Pero Moctezuma era muy así. Fanático, diríamos hoy en día. Y obviamente vemos la resistencia después de la matanza de Toxcatl, ¿no? Y la batalla final con Tenochtitlan y Tlatelolco, cuando tenemos la gran resistencia en Tenochtitlan. Gente realmente dijeron, ya no, basta. O sea, esta idea de Moctezuma no era algo que estaba establecido en toda la sociedad, mucho menos. Pero él sí. Y como él era tlatoani, él era el gran poderoso, nadie puso en duda sus acciones, que no es extraño tampoco. Entonces, sí, la religiosidad de Moctezuma era determinante para la primera parte de la llegada de los españoles. Determinante, que después, ya conocemos la historia que pasó después, una vez que le echaron a los españoles y lo que pasó después, ¿no? Fue muy diferente a partir de este momento. Pero el primer momento, la religión mesoamericana, por lo menos en Moctezuma, era determinante. Muchas gracias.